Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22, gracias por estar con nosotros, me da mucho gusto saludarlos. A Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana, Huemansin Rodríguez. ¿Qué tal, Laura? ¿Qué tal, amigos? Así es, vamos a estar aquí en Noticias 22 y tendremos mucha información, como por ejemplo, hablaremos con la curadora de este libro que nos invita a hacer un recorrido por lo político, por lo cultural, por diferentes momentos de ese año de 1968 que cimbró no solamente a nuestro país, sino en muchas partes del mundo. Y además, por supuesto, es miércoles de Visión Global. Muy buenas noches, Laura Hueman, amigos del auditorio. Hoy la doctora Eliana Rodríguez Santibáñez nos va a platicar de la presencia de Donald Trump en la ONU, que ha causado revuelo porque fue por sus propios pies, él quiso participar. Y además por ahí también anda Nicolás Maduro, Laura, y una fecha también para conmemorar el día de hoy. Una fecha para conmemorar un acontecimiento muy triste, 4 años de la matanza, los acontecimientos de Ayotzinapa, la matanza de estudiantes, que deja mucho para la reflexión, para el periodismo. Continúan las investigaciones, vamos a analizarlo, vamos a platicarlo desde muy diversos puntos de vista. Esto y mucho más en Noticias 22. ¿Comenzamos? A poco más de un año de su partida fue recordado por académicos y discípulos el poeta español Ramón Xirau. Se entrecruzan y se entremezclan las emociones, los sentimientos, las ideas. Y esto es tanto más verdad cuando pensamos en el significado profundo del Colegio Nacional, significado que puede resumirse en 2 palabras: libertad por el saber. Es el inicio del discurso de ingreso de Ramón Xirau a la institución, misma que le rindió un merecido reconocimiento a un año de su fallecimiento. Ramón Xirau nació en Barcelona en 1924 y llegó a México hacia 1939 con el exilio español. Él llegó como miembro de la familia y a mí me ha tocado ver el documento de internamiento en el que el gobierno mexicano dejó pasar a la familia Xirau. Y cuando dicen referencia de un mexicano que los conozca, dice Alfonso Reyes. En el homenaje se proyectó un documental realizado por la cineasta Paulina Lavista. Todos atravesados por una misma y amarilla dulzura. La inteligencia al fin encarna, se reconcilian las 2 mitades enemigas y la conciencia espejo. Al llegar Xirau a México tuvo una doble suerte. Por un lado, salvaron su vida él y su familia. Y segundo, se hizo un hombre de 3 culturas. La cultura española, él es un hombre, digamos, muy adiestrado en poesía clásica española, en literatura clásica española, en filosofía española. Es un hombre adiestrado en Ortega y Gasset, conoce bien a Ortega, conoce bien la generación del 27, eso por un lado. Segundo, la cultura catalana, para él tan importante, y su introductor, además de el entorno, la ciudad de Barcelona, pues fue su propio padre. Y luego la cultura mexicana, a él le tocó formarse en México, entonces se formó con 3 vetas culturales, esto es lo importante: española, catalana y mexicana. El reconocimiento se llevó a cabo a través de 2 mesas de trabajo, en donde se abordaron algunas de sus más importantes facetas. Yo diría 3. Una dice Xirau el poeta y la otra dice el filósofo y el maestro. Entonces, sí, en Ramón Xirau hay una beta docente muy clara y en buena medida también la hereda de su padre, porque Joaquín Xirau era filósofo y pedagogo, o sea, realmente hizo muchos trabajos a principios del siglo XX sobre pedagogía. En el intermedio entre las 2 mesas se develó el retrato de Ramón Xirau pintado por Lucinda Urrusti. Ramón Xirau, el poeta, el filósofo, el ensayista, el profesor, vinculado a la UNAM, vinculado al Colegio Nacional, en fin, es un hombre con una presencia en México importantísima, y me da gusto que hoy, prácticamente a un año de su fallecimiento, se le haga este reconocimiento. Con información y texto de Salvador Perches Galván,
Óscar Helguera, Noticias 22. Por supuesto que al escuchar estas reflexiones entendemos por qué Octavio Paz llamó a Ramon Xirau el hombre puente, no solo entre la filosofía y la poesía, sino también entre el catalán y el castellano. Fundamental recordarlo y traerlo su presencia a un año de su partida, que sigue vigente, que sigue legando para futuras generaciones todo este conocimiento. Así es, y fíjate que ahora que estábamos escuchando sobre las 3 vertientes culturales que integran el trabajo y la identidad de Ramon Xirau, también es muy importante recordar que en el Fondo de Cultura Económica, en la serie de breviarios, él creó un libro dedicado a la figura de Ramon Llull, que es fundamental, es una pieza clave para entender el desarrollo de la identidad catalana. Filósofo, escritor, como dices, una figura que, bueno, de ella parte, digamos que es como el Instituto Cervantes para el conjunto de España, el Instituto Ramon Llull, allá en Cataluña, es el que se ha encargado de difundir la cultura catalana en todas partes del mundo, que aunque no hablemos catalán, tenemos la fortuna de conocer escritores, artistas de esta parte del mundo, de esta nación. Y bueno, pues Ramon Xirau, también un profesor de filosofía a través de sus libros, a través de su palabra hablada. Bueno, pues con esta recomendación a que se acerquen, por supuesto, a la obra de Ramon Llull a través de Xirau. ¿Qué les parece si ahora nos vamos para el teatro, Laura? Hay una presencia muy importante. Fíjate que sí, el Teatro de la Ciudad recibe, proveniente de los Países Bajos, a la compañía que comanda la vanguardia de la danza contemporánea. ¿Quieres saber más de esto, Guemanzín? Vamos, estoy verlo, muy ¿no? interesado con eso. La Netherlands Dance Theater es una de las principales compañías de danza contemporánea del mundo. Bajo la guía artística del coreógrafo Paul Lightfoot, la compañía holandesa tiene su sede en La Haya, pero actúa anualmente para una audiencia internacional de 150.000 espectadores. Desde su fundación en 1959, esta compañía, rebelde y pionera en lo que hace, ha construido un rico repertorio de más de 650 ballets. Gracias a Magnífico Entertainment, esta afamada compañía se presentará en la Ciudad de México. Vamos a traer a Pascal Rambert también en unos meses y traemos a NDT, la segunda compañía de NDT. Entonces estamos súper contentos de, pues justo, de también poder, no importar, pero facultar o permitir que también estas compañías de nivel internacional que luego solamente pueden venir a través de apoyo directo de gobierno. Nosotros con una alianza con el Teatro de la Ciudad de México logramos pues traerlas y presentarlas al público mexicano. En 1978, NDT fundó la segunda división para alimentar a la compañía principal con jóvenes talentos. En el lapso de 3 años, NDT 2 prepara a 16 bailarines de todo el mundo para NDT 1. Y vale mucho la pena. Traen 3 piezas muy interesantes, una de las cuales se llama Sad Case, de su director principal, que es Lightfoot, con una codirección con Sol León, en donde bailan a su modo muy contemporáneo, música, por ejemplo, de Agustín Lara, de Los Panchos, de Pérez Prado. Entonces está muy interesante. Y hay otra pieza que traen, por ejemplo, que son piezas de Schubert con Placebo. Es el 27 y 28 de este mes de septiembre en el Teatro de la Ciudad de México. Ya los boletos están a la venta. Tienen muchísima onda y creación dancística que vale la pena, sobre todo para los amantes de la danza, venir a ver. Y sobre todo en el Teatro de la Ciudad de México, que 100 años cumple. Muchas felicidades, como siempre. Y es precioso ir a ver cualquier cosa ahí. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. Bueno, ya que estamos hablando de cuestiones internacionales y artes escénicas, antes de platicarles de lo que sucedió en el Feratum el fin de semana pasado, aviso a la cabina, voy a regalar boletos porque luego dicen, avísenme, no me dijeron nada. Y tenemos para el espectáculo El Fin, que presenta Nowy Teatr de Polonia en el Palacio de Bellas Artes, mañana a las 6 de la tarde, 5
pases dobles en este momento para las primeras personas que escriban a la dirección que aparece en su pantalla, noticias22@canal22.org.mx, una propuesta que reflexiona sobre la vida y la muerte de Krzysztof Walikowski. Vale la pena, es a las 6 de la tarde, así que si no me ven mañana estaré en el Palacio de Bellas Artes Laura Weman. Yo también voy a estar ahí. el film. Ah, mira, qué casualidad. Pongan caricaturas entonces, porque vale la pena. 5 cortesías dobles para las primeras personas que escriban al correo que aparece en pantalla. Bueno, y nos decías, ya nos estabas asustando con el Feratum Film Fest. Lo que estuvo formidable allá en Tlalpujahua, y Fernando nos tiene recomendaciones, ecos todavía de lo que se vivió allá. Porque además lo interesante no nada más es la parte cinematográfica, sino todo el ambiente que se da en un sitio que se presta para todas estas barbaridades y esperpentos. Vamos a ver qué nos preparó Fernando. Veamos. Eran las 8 de la noche. La oscuridad se apoderaba de Tlalpujahua y poco a poco sus habitantes sufrían una transformación. Espectros, monstruos salidos de un mundo de pesadillas, comenzaban a desfilar por las calles con una sola intención: formar parte de la Marcha de las Bestias, un encuentro organizado por Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, y Miguel Ángel Marín, director de Feratum. Ellos empiezan a crear algo diferente, ¿no? Y además es un atractivo turístico y totalmente enfocado hacia el pueblo, ¿no? La Marcha de Bestias tiene un significado muy especial, ¿no? La Marcha de Bestias es, Feratum significa la bestialidad humana. Entonces esta bestialidad humana se representa a través de estas antorchas, que es como una cacería de brujas, y la colonización, ahora sí, de lo prehispánico a lo colonial. La caminata es encabezada por actores, directores e invitados al Festival de Cine Fantástico, seguidos por el público en general. Se busca un grupo de caracterización. Este año fue Juan Manuel Méndez Nieto, que fue el que dio todo el maquillaje y dio todo el aporte para crear cada uno de los personajes. Y cada uno de los personajes son actores del cine o del teatro mexicano. Armados con antorchas, los caminantes se involucran en una búsqueda que recuerda las cacerías de seres extraordinarios vistas en las obras de Mary Shelley o las cacerías de brujas en Salem. Las antorchas es básicamente, pues, en el medievo, cuando la gente se molestaba contra algo diferente, sacaba las antorchas, es la cacería de brujas. Y eso es lo que hace que Marcha de Bestias sea tan grande cada vez más y más y más, porque además no solo Tlalpujahua, ¿no? Vienen de pueblos distantes y vienen precisamente a esta feria nocturna. El recorrido se ha vuelto ya una tradición y normalmente comienza en el Museo Hermanos López Rayón hasta la Torre del Carmen, lugar emblemático de Tlalpujahua. Hay un pronóstico siempre de tiempo, siempre calculamos el tiempo, que no haya lluvia, ¿no? Al momento de que no hay lluvia podemos llegar a Torre del Carmen y es pues donde sucedió la catástrofe, ¿no? Entonces es siempre llegar allá y poner el performance, pero lo que les importa en ese momento a la gente es el saber de qué es el tema principal de Feratum, ¿no? Y despertar a la gran bestia. Para Noticias 22, José Manuel Barajas, Gonzalo González y Fernando Salinas, enviados especiales. Despertar a la gran bestia. Un saludo a nuestro floor manager, que anda muy atento de estas notas que suceden allá en Tlalpujahua. Y es un hecho, Alfonso Cuarón será el invitado estelar del Festival de Cine de Morelia, donde presentará su aclamada cinta Roma y además será reconocido por sus méritos cinematográficos. Mañana en nuestra cartelera de cine con Julio López les tendremos todos los detalles. Y con esta información, una breve pausa. Vamos a tener un segmento dedicado a un acontecimiento que no podemos eludir por tratarse de pues un hecho sangriento y muy triste que además no ha sido totalmente dilucidado. Se cumplen 4 años de los sucesos de Ayotzinapa y las exigencias de justicia, de no encontrar la justicia por parte de las familias de los jóvenes desaparecidos, no aminoran en cuanto a la determinación que tienen por tener ya sea la certeza de lo que pasó o tener a sus seres queridos vivos. La literatura y el periodismo han sido grandes aliados en la búsqueda de qué fue lo que ocurrió, quizá de la búsqueda de la verdad.
Entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, nuestro país vivió uno de los episodios más cruentos e infames de los últimos tiempos. La Policía Municipal y Estatal de Iguala persiguió y atacó a estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. 43 de ellos siguen desaparecidos. A 4 años de los hechos que confabularon los abusos policiales y la represión indiscriminada, muchos han sido los esfuerzos periodísticos plasmados en libros que han contrastado el relato oficial con el de los familiares de los estudiantes, el de los defensores de los derechos humanos y las evidencias científicas aportadas por expertos para demostrar que la verdad no ha quedado sepultada. A través de la editorial Grijalbo, Penguin Random House tiene entre sus títulos obras como La verdadera noche de Iguala, la historia que el gobierno trató de ocultar de la periodista Anabel Hernández, La noche más triste, la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, de Esteban Illades, quien no se ocupó únicamente de desenvolver la trama de la noche fatídica, sino que cuidadosamente desmenuzó el escenario social y político en el que ocurrió la tragedia. Y finalmente, una historia oral de la infamia, los ataques contra los normalistas de Ayotzinapa, libro del periodista estadounidense John Gibler, quien nos devela con la fuerza de su prosa demoledora las falsedades oficiales y la complicidad de las fuerzas públicas. En Ayotzinapa, el rostro de los desaparecidos, editado por Planeta, Trino Maldonado nos traslada a las entrañas del estado de Guerrero para conocer de primera mano quiénes son las víctimas y las personas que continúan la búsqueda incansable de sus seres queridos. Todo a través de un relato en el que la ficción supera la realidad. Por su parte, la periodista cordobesa Paula Mónaco aborda el hecho desde la empatía y nos entrega un relato íntimo de dolor y supervivencia en Ayotzinapa, Horas Eternas, libro publicado por Ediciones B, en el que se entretejen más de un centenar de entrevistas con reflexiones personales de la autora, hija de 2 personas desaparecidas durante los días de terror del militar Luciano Benjamín Menéndez en Argentina. Mención aparte merece el libro Ayotzinapa, mentira histórica, del periodista Temoris Greco, publicado por Ediciones Proceso, cuya exhaustiva investigación fue la base del celebrado documental Mirar Morir, el ejército en la noche de Iguala, que nos enfrenta a reportes contradictorios, pistas falsas, manipulaciones evidentes, líneas rojas y fuerzas intocables. Como estos títulos podemos encontrar muchos otros trabajos que a contracorriente buscan dar sentido al sinsentido, sepultar la verdad histórica y alumbrar el camino de la verdad total si la hay, que hasta ahora nos ha sido vedada, porque casos como el de Ayotzinapa no pueden ni deben repetirse. Bueno, como todos saben, en esta tarde, a las 4 de la tarde, en el Ángeles de la Independencia, hubo una manifestación para conmemorar estos 4 años desde que desaparecieron los alumnos normalistas. Y esto nos lleva también a otro tipo de información que queremos compartir con todos ustedes aquí en Noticias 22. Así es, en México, integrantes del grupo interdisciplinario de expertos independientes que investigaron el caso Ayotzinapa tienen la puerta abierta para retomar esta indagatoria. Hace 4 años, 43 normalistas de Ayotzinapa fueron desaparecidos y el Estado tiene responsabilidad por lo ocurrido. Así lo señalaron miembros del grupo interdisciplinario de expertos independientes que fueron invitados para investigar los hechos. Estamos ante un caso de desaparición forzada, no es un caso de secuestro agravado, como se nos dijo cuando llegamos al país. Hay intervención directa de policías municipales, que son agentes del Estado. Y como en todos los casos de desaparición forzada, además de los hechos, de la masiva agresión contra los estudiantes esa noche, también los casos de desaparición forzada se caracterizan por una serie de estrategias de ocultamiento de la verdad. Existían elementos que estaban impidiendo adelantar ciertas líneas de investigación. 4 años en una investigación tan compleja no es mucho tiempo. El problema es que sobre la base de lo que ya está investigado hay elementos que no se han querido profundizar. Nosotros señalamos varios en el informe, inclusive la existencia de hechos relacionados con otras policías municipales, estatales de otro orden. También dejamos claramente señalados otros elementos que no se investigaron,
porque no se permitió el acceso, por ejemplo, a las declaraciones de los militares que estuvieron en conocimiento permanente y siguiendo el recorrido de los muchachos de la Normal desde Chilpancingo a las 5 de la tarde hasta que llegan a Iguala a las 8:40 de la noche. Los expertos señalaron la necesidad de que el Estado muestre su interés por aclarar lo que les ocurrió a los estudiantes de la Normal. El tema en particular es empezar a reconocer qué sucedió, quiénes fueron los actores que intervinieron y sobre todo qué hechos fueron los que ocasionaron indiscutiblemente las circunstancias que sucedieron en el ataque a los normalistas. Reunidos en el Centro Cultural Tlatelolco, los integrantes del grupo interdisciplinario de expertos independientes aclararon que el caso no prescribe. El caso no se acaba, la desaparición forzada es un delito permanente, no se acaba con un sexenio, ¿no? Como no prescribe como los casos anteriores, ¿no? Y tampoco prescribe el dolor de los familiares, ¿no? La desaparición forzada es una herida permanentemente abierta y necesita una respuesta también del nuevo gobierno. Cuando hablamos de memoria y reconocimiento de la verdad, lo importante, entre otras, es la decisión de Estado de reconocer los actos que fueron objeto de violación de derechos fundamentales. Lo segundo, cuando hablamos de verdad, es una construcción imparcial, integral y objetiva de lo que sucedió, cómo sucedió y quiénes participaron, pero a la vez también de herramientas y mecanismos que permitan llegar a definir quiénes son los responsables y obviamente que reciban indiscutiblemente y se les adjudique la responsabilidad en el grado de participación. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, hay muchas formas para acercarse a estos acontecimientos. Rafa Huemanzin, platicábamos acerca del tema propiamente de la inseguridad. Acabamos de ver cómo la Marina, fuerzas también estatales, acaban de tomar el control ayer de la Policía Municipal de Acapulco. Guerrero, ¿no? Porque no puede ser posible que siga siendo esta zona una de las zonas más calientes del planeta, una de las zonas más peligrosas de todo el mundo. Y ahí está la corrupción policíaca en uno de los primeros términos y el desgobierno absoluto. Y detectada absolutamente, o sea, no es un secreto a voces, está manifiesta, está representada y está caliente, o sea, como bien refieres, está en funciones esta violencia, este crimen organizado. Para que tengan que llegar fuerzas federales a tomar el control de la policía, ¿no? Que es lo inmediato que tendrá que tener la seguridad. Y que lamentablemente esto es parte de un proceso, no son cosas que ocurrieron ayer o que nos sorprendieron con un tráiler en el estado de Jalisco. Sí, no. Son cosas que han estado en una escalada que desde la investigación, desde los análisis, se puede hacer una retrospectiva y parte de lo que vamos a ver ahora tiene que ver con ello. ¿De qué manera hablar de Ayotzinapa tratando de utilizar diferentes formas del pensamiento para tratarnos de explicar cómo es que pueden desaparecer 43 estudiantes? Esta publicación se suma a las que les platicábamos hace rato y es del sello Almadía. A 4 años de distancia de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, un grupo de filósofos de la Universidad Nacional Autónoma de México decidió abordar este caso, aún sin resolución, desde la filosofía y el psicoanálisis. El resultado es el libro Pensar Ayotzinapa. En el texto de Pensar Ayotzinapa, lo que hicimos todos los autores fue más bien abrir vetas de pensamiento, ¿no? Abrir caminos. Ninguno de los textos es conclusivo, sino más bien es una invitación a pensar y a continuar pensando en los diferentes elementos y aspectos del caso de Ayotzinapa. El texto de Mariana Hernández Urías, titulado ¿Cuánto vale esa vida? El caso Ayotzinapa y el fenómeno de la cosificación, parte del análisis de las teorías de Judith Butler, Adorno y Marx sobre el valor de las vidas humanas en el neoliberalismo. En mi caso particular, lo que me interpeló mucho fue de repente escuchar muchos testimonios de gente que... O sea, que en un primer momento argumentaba son unos vándalos, entonces no, se lo ganaron, no importa. Cosa que a mí me dejó fría. Y en un segundo momento ver la reacción del Estado en esta prisa, ¿no? Por lavarse las manos, con el ya me cansé, igual, ¿no? Esta actitud de
de que efectivamente parece haber vidas que no valen, que son prescindibles, que no importan. Justo me preguntaba por las condiciones previas y por la vulnerabilización que creo que no es para nada exclusiva de los estudiantes normalistas, sino de muchos estratos en México, de mucha gente en México, de una precariedad económica, de una vulnerabilidad total. Por su parte, en Decir el acontecimiento, Homero Vázquez Carmona toma a Derrida y Freud para hablar sobre la verdad. Yo inicio con una conferencia de Derrida que él impartió en Toronto, y que justo lo que está hablando allí Derrida es sobre la posibilidad o imposibilidad de decir el acontecimiento. Hacia donde se dirige Derrida es, pues no es posible decir el acontecimiento, pero sí es posible y es una urgencia decirlo. Y entonces desde allí es desde donde yo abordo el caso, ¿no? Cuando se está intentando decir algo, se está intentando decir verdad, y lo que ocurre es que se está obstruyendo la verdad. Pensar Ayotzinapa se presenta mañana a las 19 horas en Casa Almadía. Noticias 22, Irma Gallo. Y hace un momento hablábamos del grupo de expertos argentinos que han estado en nuestro país para colaborar, porque como en el caso de México, este país también tiene un historial muy importante, desafortunado desde luego, de desapariciones entre su población. Han sido víctimas de este tipo de sucesos. Roy Rivera Hidalgo, estudiante de 18 años de la Universidad Autónoma de Nuevo León, desapareció después de que un comando armado con chalecos de policías municipales se lo llevara. Como él, los desaparecidos en el país tienen nombres y apellidos. Tal es el caso de Miguel Ángel Hernández Martínez, uno de los 43 normalistas que en septiembre del 2014 fue víctima de esta acción forzada. Sus historias fueron recordadas en el conversatorio ¿Dónde están?, las desapariciones en México y en Argentina, que se realizó como parte del ciclo M68 Ciudadanías en Movimiento. Lo que nos está pasando es lo mismo que les pasa a más de 37,000 personas en México oficialmente, porque sabemos que este delito, según la Organización de las Naciones Unidas, no se denuncia. Lo denunciamos solamente 2 de cada 10. Entonces podemos imaginar el inmenso universo de desaparecidos que existen en México y que no han sido denunciados. Me preguntan qué es la desaparición, yo no entiendo, ni yo misma la entiendo. Yo no sé cómo es posible que los desaparezcan simplemente. Yo, como digo, no son dibujitos para que lleguen y los borren, son seres humanos. Son 43. La desaparición forzada es un delito que se perpetúa hasta que se tenga certeza de la ubicación de la persona desaparecida. Por lo tanto, cada minuto, cada hora que pasa sin que eso se sepa, el delito se renueva. Una desaparición forzada nunca es un delito consumado. Con la participación de integrantes de Abuelas de Plaza de Mayo de Argentina, de representantes de padres y madres de Ayotzinapa, del colectivo El Solecito de Veracruz y de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos Nuevo León, en el conversatorio se habló de la importancia de generar empatía, conservar la memoria y buscar la justicia, aspiraciones que unen a estos grupos de lucha. Y los que piensan que no hay que hacer nada, sepan que van a sentir una culpa el día de mañana. Porque todos estamos habitando este planeta. Todos somos hermanos a vivir bien, a pensar con libertad y a tener democracia verdadera, no una pantomima, una burla. Hoy, como en tantos otros momentos, lo que nos une es también el horror, el espanto, el dolor, el miedo. Pero al mismo tiempo también nos une la valentía de nuestras mujeres, de nuestras Antígonas. Gracias por estar aquí. Noticias 22, Karen Rivera.
Bueno, por supuesto que todo esto nos lleva a la reflexión, Rafael. Estamos en un espacio cultural, en la televisión pública, que por supuesto que son temas que nos atañen y que vemos impactado en la forma en la que lo abordan ya sean escritores, cineastas, documentalistas, periodistas, investigadores, teóricos. Esto es tan importante y tan grave que nos aborda y nos desborda de todas estas maneras, ¿no? Y que de alguna manera hace que nos duela como nación y hace también que a la comunidad internacional ponga la mirada en México con un acento, en una mancha, en una mácula que habla de la historia del siglo XXI que se está construyendo. Con esto vamos a una brevísima pausa, tenemos más aquí en Noticias 22. Está con nosotros la doctora Ileana Rodríguez Santibáñez, que nos da muchísimo gusto recibirla. Ileana, ¿cómo estás? Bien, Laura, muchas gracias. Para platicar de algo que pues ya no sabe uno si sorprenderse o no sorprenderse, la participación de Donald Trump en el seno de las Naciones Unidas, que provocó de todo. Efectivamente había gente sorprendida, había gente que decía, bueno, esto es el discurso esperado de Donald Trump. Hubo incluso hasta risas, habló de sus enemigos, sus amigos, en fin, pero habló de una visión del mundo que puede, la verdad, resultar hasta temible, ¿no? Sí, pues no podíamos esperar otra postura del mandatario estadounidense si consideramos que desde la campaña y por supuesto durante el ejercicio de lo que lleva como presidente ha ido dando pasos para precisamente concretar su agenda globalifóbica. ¿Y en qué consiste su agenda globalifóbica? En abandonar, por ejemplo, la UNESCO, en abandonar el Consejo de Derechos Humanos, en dictar hoy, desde ayer, un discurso ante la Asamblea General, la número 73, y por supuesto su presencia hoy en el Consejo de Seguridad, un órgano de Naciones Unidas, donde arremete con los distintos estados, pero también señala a sus aliados, por ejemplo, a Arabia Saudita, a Qatar, a los Emiratos Árabes, los destaca como aliados, pero se centra en Irán, celebra haber terminado con el tratado que había firmado con Francia, entre otras naciones, para la disminución de producción de plutonio, lo ve como algo muy positivo. Habla de las Coreas también. Por supuesto, él se adjudica como mérito el tratar de restablecer la comunicación, que todavía no la paz, entre las dos Coreas, precisamente con la presencia de Kim Jong-un, pero también, por ejemplo, hoy aborda en el foro de Consejo de Seguridad un ataque frontal a China, acusándolo de una posible intervención en las próximas elecciones de noviembre del Congreso. Entonces también, por supuesto, genera incomodidad y su falta de tacto en materia de protocolo diplomático, por supuesto, que lastima a muchas susceptibilidades. Y a las propias Naciones Unidas, porque él se refiere a la soberanía de los países, como en el caso de Estados Unidos, más que a un poder o una soberanía global, que es las Naciones Unidas. Claro, ¿no? Hay una vuelta de tuerca, de eso es muy importante lo que tú señalas, Laura, porque finalmente es cierto, él también incluso en el discurso ataca a aquellos estados que tienen un legado o una tradición proveniente del socialismo, como estados totalitarios que no promueven los derechos humanos, cita Venezuela, amenaza con la posibilidad de tener una intervención, nunca dice militar, hay que decirlo, sino una intervención que puede ser desde algo muy simple hasta algo muy fuerte, ahí la prensa ha interpretado como algo que pudiese ser militar, pero hay muchas tácticas, las sanciones económicas como las que ha lanzado en contra de Irán, por supuesto en contra de Venezuela, pero ciertamente siempre un lenguaje en contra del multilateralismo, pero también destacando que Estados Unidos ha ayudado, por ejemplo, en crisis humanitarias como la de Yemen y otros estados, Sudán del Sur y otros, los ha ayudado económicamente para mitigar las concepciones de hambruna que estos estados viven. Entonces trata de primero atacar al multilateralismo, a la globalización, a las estructuras de la gobernanza internacional y un ataque frontal al derecho internacional público que da lugar a todas estas formas de organización mundial, diciendo, estas no han traído nada positivo. Y también invita y celebra y destaca el patriotismo como un eje de su política, recuperando todo el discurso que solíamos oír todavía hasta antes de la caída del muro de Berlín sobre la soberanía de los estados, ¿no? Entonces hay una confrontación a todas las formas producto de la globalización que articulan las economías en la actualidad. Y por supuesto una visión
muy centralista, muy nacionalista de Estados Unidos. Refuerza las concepciones de los ataques a China con los incrementos a los aranceles y, por supuesto, esto no genera más que una gran crítica por parte de todos aquellos estados que alguna vez fueron potenciales o aliados de los Estados Unidos. Porque, bueno, hay un discurso, una parte que se dirige al mundo, pero hay una parte muy doméstica, ¿no? De Estados Unidos se encuentra en su mejor momento, nunca se había generado... ¿Qué es lo que provoca la risa al inicio de su discurso, no? A ver, espérate, estás en las Naciones Unidas, en 2 años nunca ninguna administración de los Estados Unidos había hecho lo que nosotros habíamos hecho. Y ahí es cuando en el foro al unísono se escucha esta risa y bueno, él dice, no, yo no me esperaba esto, pero está bien, ¿no? Y continúa el discurso. Pero salvo ese comentario de entrada que no fue muy positivo, pero finalmente es parte característica de su discurso, un líder de ultraderecha con un lenguaje rudo, que ataca al establishment o al establecido, que es un provocador y que finalmente ocupa este foro para hacer un gran networking y tratar de hacer relaciones e identificar a sus socios comerciales y no comerciales, sino políticos. A mí me llama la atención dentro de todo el discurso, algo que no había escuchado hace mucho tiempo, es como volver a los 80, repito, y volver a destacar esta división entre los ejes capitalismo y socialismo. Entonces, si hablábamos de una guerra fría, inexistente, porque finalmente son otras circunstancias históricas las que tenemos, la recuperación del discurso ideológico y el ataque frontal ya nos deja visualizar cómo van a ser los años que le quedan al mandatario. Vamos a ver cómo se configura el Congreso en noviembre, porque puede ser que si logra perder algunos escaños en la Cámara de Senadores, en ese grupo, pues va a tener problemas los próximos años que le quedan para gobernar. Los demócratas podrían ser un contrapeso importante al interior de los Estados Unidos para tratar de detener el discurso que está manejando en este momento Donald Trump. El hecho de que de alguna manera abra su juego, abra sus cartas y demás, eso resulta positivo para el resto de los países para saber a qué pueden tirarle en el caso, a qué pueden aspirar en el caso del gobierno de Trump. ¿Es inteligente hacer esto realmente como estrategia política? ¿Qué tanto pierde, qué tanto gana? Bueno, decía Reyes Heroles padre, mantén distante la amenaza formal de su transformación real y efectivamente él lanza esta provocación públicamente, pero es muy difícil que concrete todas las acciones porque gran parte de la agenda que puede obstaculizar la relación con otros estados merece pasar por la Cámara de Representantes. Por eso es tan importante que la mantenga en noviembre. Sí, sin embargo, bueno, por supuesto, ¿qué podrían hacer aquellos estados que tienen hoy día alguna relación comercial importante con los Estados Unidos? Buscar otros ejes. La tríada comercial finalmente es América, Europa y Asia, y en ese sentido estar buscando nuevos socios. Haber despreciado el Tratado Transpacífico, el TPP, da la oportunidad a otros estados de participar de ese mercado. De que se reacomoden estos mercados. Es correcto. Y en este contexto, no sé si lo hemos comentado, pero creo que no se ha comentado aquí todas estas acusaciones contra Donald Trump, que bueno, es un contexto y un ambiente en el que se da también su participación. Sí, bueno, hay un gran escándalo, algo que tiene ahorita muy importante que tiene que otra vez que ver con el nombramiento del ministro. Hay una posición a ocupar por parte de la Suprema Corte. Él tiene un candidato al que se le están imputando, el caso Brett, se le están imputando lo que tiene que ver con un juez que participó en orgías en su juventud, que cometió violaciones y una serie de acusaciones que se le están dando que puede impedir que sea un buen candidato hacia la Corte. Será el Senado el que lo dicte. Si se nombra en este momento, va a pasar este candidato a la Suprema Corte. Pero si llega una nueva composición de la Cámara de Representantes con mayoría, simplemente con 2 senadores demócratas además, ya no podría llegar el candidato a la Suprema Corte. Entonces, al interior incluso está teniendo muchos problemas Trump. Vaya, ¿cómo ves, Rafa? Ni cómo ayudarlo. Ni cómo ayudarlo. Él nos ha ayudado y son temas fascinantes que habrá que seguir. Hoy también por ahí llegó a la ONU Nicolás Maduro y ya estaremos dando el reporte de lo que suceda a propósito también de otros, los polémicos del planeta. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos. Vamos a una brevísima pausa y tenemos más aquí en Noticias 22. Vamos a platicar, Rafa, de un tema que hemos estado abordando y que vamos a continuar porque se trata de un aniversario pues, que nos invita a la reflexión.
50 años del movimiento y la matanza estudiantil de 1968. El próximo 2 de octubre tendremos un programa especial aquí en Noticias 22. Y a propósito de eso, les comentamos que el Archivo General de la Nación ha puesto y ha sacado a la luz archivos, textos inéditos. Vamos a conocerlos. Nuestro Instituto Armado no toma bando ni a favor ni en contra de personas o grupos en pugna. Desde principios de febrero de este año, la UNAM, en colaboración con el Archivo General de la Nación, revisaron miles de documentos históricos sobre el movimiento estudiantil de 1968. Tras meses de trabajo en conjunto, solicitaron al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales que, pese a que esos archivos tienen datos personales sensibles, se abrieran a todo el público. Es un trabajo que hicimos todo el tiempo de la mano de la UNAM y una vez que reunimos una cantidad muy importante de documentos que están en alrededor de 19,000 fojas, el AGN decidió también junto con la UNAM presentar una solicitud al INAI para que al amparo del artículo 30, fracción segunda de la Ley Federal de Archivos, se declarara que los documentos que se habían seleccionado eran de interés público a pesar de que contienen datos personales que se consideran sensibles. En el mes de octubre esos datos serán colocados en una plataforma digital que ahora genera la UNAM para que cualquier persona del mundo pueda acceder a los documentos que integran cerca de 19,000 fojas que permiten entender mejor las causas, desarrollo y efecto del movimiento estudiantil de 1968. El argumento central fue presentarle al INAI la necesidad de que se declararan documentos con valor histórico, por lo tanto de acceso público, pese a que contienen datos personales sensibles. Es decir, filiación política, filiación ideológica, huellas digitales, fotografías, estado de salud, ingesta de alguna sustancia de carácter tóxico, en fin, todos estos elementos que se consideran datos personales sensibles, pudiésemos difundirlos porque el interés público es mayor que la reserva de estos datos. Esta es una decisión histórica para un país cuyos gobernantes en 50 años han permanecido en silencio con relación a este tema y negada cualquier responsabilidad. Algo que resulta fundamental aquí es el reconocer que en estos documentos se registran violaciones a los derechos humanos. Hay desapariciones, hay tortura, hay desaparición forzada, en fin, hay una serie de elementos que nos permiten señalar que documentan violaciones a los derechos humanos. Y en algunos casos estas violaciones no han sido todavía debidamente documentadas y el Estado mexicano todavía tiene que reparar el daño a las víctimas. A través de la página electrónica del Archivo General de la Nación se informará a todo el público interesado cuándo y de qué manera podrá tener acceso a los archivos del movimiento estudiantil de hace 50 años. ¿Qué es lo que nos permiten estos documentos? Tener una mayor certeza para reconstruir ese episodio de nuestra historia, conocer de manera más profunda las causas que dieron origen al movimiento, el desarrollo del mismo movimiento y las consecuencias que tuvo en los procesos de democratización de México que hubo después del movimiento del 68. Noticias 22, Huemansi Rodríguez. Y a propósito de este contexto, de estos archivos que nos ayudan a entender lo que sucedía hace 50 años o poquito antes, porque estamos hablando de un periodo de posguerra, ¿cómo queda manifiesto en el libro del que nos va a platicar a continuación Ángeles Magdaleno Laura, que ya está con Huemansi Rodríguez? Vamos con ellos, adelante. Así es, Rafael, Laura, es un gusto recibirte. Gracias, un placer estar aquí con ustedes, muchas gracias por la invitación. Y tiene que ver con este libro, 1968, el año que cambió al mundo. Ángeles, primero, ¿cómo es que tú estás coordinando y has curado este libro que nos lleva por diferentes registros, no solamente en México, en la región y en el mundo,
que nos contextualizan todos estos movimientos, todas estas ideas agitadas que estaban ocurriendo en diferentes partes del orbe. ¿Cómo publicar un libro de 1968 en el 2018? Lo que pasa es que la historia, los hechos históricos no cambian, lo que cambia es la mirada que tenemos sobre ellos, a partir de nuestros valores, de nuestro conocimiento. Entonces, no hay una historia que esté escrita de una vez y para siempre. Gran parte de la historia que conocemos del 68 fue escrita por los participantes. Si tenemos que eso sucedió hace 50 años, hoy tienen por lo menos 50 o 70 años. Y muchos han fallecido. Muchos han fallecido, como mi querido Luis González de Alba, como mi muy querido Marcelino Perelló, como Luis Tomás Cervantes Cabeza de Vaca, ¿no? También una persona entrañable, murió Álvarez Garín, en fin, ¿no? Entonces, no puede ser la lectura de ellos, porque ellos son participantes de los hechos. Cuando uno es participante de un hecho, difícilmente el testimonio puede ser de una sinceridad total, porque hay muchísimas razones para las deformaciones, desde la memoria, la vanidad, el miedo, la soberbia, qué sé yo. Entonces, cuando empiezan a circular la primera información de archivo, ¿no?, de fuentes de primera mano, gran parte de estos relatos se quedan sin sustento. Y qué bueno que así sea, porque si no, no habría historiadores, ¿no? Si la historia estuviera dada de una vez y para siempre, pues sería ocioso investigar. Y en este sentido, ¿cuál es la forma que le da este libro ahora? La forma de este libro es un libro pensado para otra generación. El 68 en México, hoy me preguntaban, el 2 de octubre en la universidad, entonces hemos llegado realmente a un reduccionismo tal que el 2 de octubre es la UNAM, soy politécnica, es la UNAM, nomás que nosotros pusimos los muertos, los politécnicos, ¿no? Es la UNAM y el 2 de octubre. Y 10 años antes ya había tomado el ejército al IPN. En 57, exactamente. Y además, pues la verdad, el instituto sí, una institución maravillosa, ha dado una batalla histórica siempre, ¿no? Y además es una institución de excelencia, investigación, tiene muchas virtudes, tuvo una participación muy relevante en 1968 y hemos llegado al punto es que solo es la UNAM, una tarde, unas horas de esa tarde, de una ciudad, de un solo país. ¿Qué pasó 2 años antes en la Nicolaita? ¿Qué pasó en la de Tabasco? ¿Qué pasó en Durango? Es decir, el 68 no puede explicarse a través de un solo evento, ni el 68 ni ningún fenómeno. Por lo menos 20 años previos de represión en diferentes tipos de escuelas. También fue 10 años antes la represión al movimiento normalista en 1958. Ajá, pero más que eso, ¿cómo lo explicas? ¿Cómo explicas diferentes fenómenos que no solamente sea la cuestión estudiantil? La cuestión estudiantil siempre está politizada y la UNAM y el Politécnico, en particular y la UNAM, han sido el espacio por excelencia de las disputas políticas. Te puedo decir que el PRI, por ejemplo, tenía sus grupos trabajando desde unos 2 o 3 años del 68 y el que coordinaba el de Lauro Ortega, entonces presidente del PRI, era Manuel Bartlett, y hoy pasa, pues eso no importa. Entonces la historia cambia, la gente cambia, la situación cambia. El 68 no solamente son los movimientos estudiantiles, es el rompimiento de los consensos de la posguerra. Entonces tenemos que tanto el bloque socialista como la economía de libre mercado propuesta por los triunfadores en Occidente empieza a tener serios problemas en 68. En Praga, ¿no? Con la primavera, porque ¿qué es lo que están abogando? Están abogando primero los escritores por un socialismo de rostro humano. Así es. Que está pidiendo libertad de prensa. Tú no puedes tener libertad de prensa en un país socialista que tienes una economía centralizada y no puedes permitir juego político. Y por otro lado, ¿qué está sucediendo en Occidente? Que tampoco era la vía regia para las soluciones. La guerra de Vietnam mete a Estados Unidos en un conflicto político de todo sabido, o casi de todo sabido, pero sobre todo lo mete en un conflicto económico de dimensiones mundiales.
Entonces, esos acuerdos tomados en la posguerra en Bretton Woods se rompen. A ver, ¿hay crecimiento? Sí hay crecimiento. ¿Hay desarrollo? Hay desarrollo. ¿Hay más educación? Sí. ¿Qué quiere entonces la gente? Participación. Así es. Bueno, en este libro que hay varios autores, también participa Eduardo Limón con textos que tienen que ver sobre cultura y Alonso Rubalcaba sobre textos de sociedad. Tú eres la curadora de este libro y que tiene estos textos de política también, además de ponernos en un contexto internacional, nos pone en un contexto regional. Tenemos frontera con un país que nunca aparece en ningún encabezado de los periódicos, a menos de que sean terribles noticias. Y los tratamos mal. Exactamente. Y se trata de Guatemala. Guatemala en ese año también tiene una historia muy importante y que de alguna manera nos vincula. Pues es que era la Capitanía General de Guatemala, era parte de lo que fue este país. Se independizó en el 19, son muy como nosotros, ¿no? O nosotros somos muy como ellos, según se quiera ver. Un genocidio terrible en Guatemala. Si uno considera el tamaño de Guatemala, ¿no? Así es. Para la cantidad de muertos y desaparecidos. Y el libro narra un solo caso que me parece que ilustra muy bien lo que sucedió, porque Rogelia Cruz Martínez fue Miss Guatemala en 1959. Su cadáver se encuentra mutilado, despedazado, con huellas de tortura. Y además fue una mujer muy bella, fue Miss Guatemala 59, como les decía. No era guerrillera, era simpatizante. El 3 de octubre de 1968, en otro país, que personalmente quiero después de México mucho, mucho, que es Perú, hay un golpe de Estado. Así es. ¿No? Mientras Occidente protesta, y con razón, por la guerra de Vietnam, en Nigeria, un intento de país, Biafra, es bloqueado por el límite del colonialismo, por los intereses de Inglaterra y de Francia, y a través de la televisión que empieza, que es la televisión de color, el mundo es testigo. Como no dejan entrar la ayuda humanitaria, se mueren millones de niños, se mueren de inanición, pero solo se protesta por Vietnam. Exactamente, como que consolida mucho a los movimientos sociales de esa época, tienen cierto sesgo también económico. Ángeles, este libro, ¿cuándo lo presentan? No va a haber presentación, simplemente vamos a hacer una campaña para divulgar el contenido del libro. Es un libro que, si te das cuenta, la estructura del libro son pequeños relatos, son 68 relatos con diferentes temas. Está, por ejemplo, si te das cuenta, está Martin Luther King. Está Martin Luther King. Y abajo viene Jimi Hendrix. Sí, es diverso. Entonces, habrá muchas actividades para presentarlo. Esta, por supuesto, es una de ellas. Es una de ellas, ¿no? Muchísimas gracias, Ángeles. El tiempo se nos acaba en esta conversación. Muchísimas gracias por la invitación. El 68 nos permite una cantidad de reflexiones muy grandes. No era solamente el reduccionismo del 2 de octubre, ¿no? Desde luego. Muchas gracias. Gracias. Hasta Muchas gracias, Ángeles. El año que cambió el mundo, pero ellos bien refieren a algo que tiene secuelas de mucho, mucho antes. Y a propósito de esto, Laura. Sí, de esto se habló ahora en el Museo Memoria y Tolerancia. Se habló de esto, de la desaparición de los estudiantes en Ayotzinapa, y se inauguró una exposición. En 1968, cuando sucedió el 2 de octubre la matanza de Tlatelolco, que deviene de un movimiento social amplio, el Estado no hizo lo necesario por investigar y esclarecer lo sucedido, sino que al contrario lo ocultó. Y con ello nos borró toda capacidad de memoria, de verdad histórica, completa. Y ese mismo actuar se ha repetido en otros momentos, como en el Halconazo, en el 71, como en San Juanico, donde también la corrupción hace que sea todavía más severo por los más de 500 personas o víctimas directamente afectadas como muertos, además de las personas desplazadas o que perdieron sus hogares. Y a eso le vamos sumando, ¿no?, Aguas Blancas y Acteal y El Charco, y entonces hay una larga línea de sucesos que nos llevan a pensar que la impunidad es la forma a través de la cual el Estado intenta callar la justicia, que la impunidad es una negación del valor del otro, incluso su humanidad. Y donde, por ejemplo, el 26 de septiembre de 2014, algo de lo que sucede es un mecanismo de represión, la desaparición forzada de los 43 estudiantes, además de las otras víctimas que también allí estuvieron como asesinados. Y entonces, lo que esta instalación hace es
dialogar con el visitante sobre la impunidad, como algo que se repite. También lo que ustedes ven arriba es un diálogo que establecemos porque los libros de alguna forma representan a los estudiantes universitarios, los profesores universitarios del 68 y los de hoy de Ayotzinapa, que también eran estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos. Y si pensamos por qué hay impunidad, y eso le da título a la exhibición, ¿por qué existen esos sucesos? Es por la impunidad. Y eso es lo que le da el título a esta exhibición, a esta instalación. Impunidad 1968-2018. ¿Por ahí es todo? Seguimos platicando esto mañana. Muchas gracias. Buenas noches. Chao.